Durante décadas, estas palabras fueron consideradas demasiado peligrosas para ser escuchadas. No porque fueran falsas, sino porque eran la más pura y absoluta verdad. En los archivos olvidados del espiritismo, Allan Kardec no registró una teoría sobre la muerte, sino un mapa del alma narrado por aquellos que ya la habían cruzado. Espíritus que regresaban para describir, con la vibración de la memoria viva, qué le sucede a la conciencia cuando el cuerpo se rinde al silencio. ¿Qué siente un alma al descubrir que no ha muerto, sino que apenas comienza su verdadero despertar? Si alguna vez has sentido que el propósito de esta vida se te escapa, que el sufrimiento parece no tener sentido, o si una parte de ti siempre ha sabido que el reencuentro es inevitable, entonces este mensaje es la señal que estabas esperando. Porque hoy, lo que fue callado por miedo a la verdad, finalmente podrá hablarle a tu espíritu. Hay un velo que el tiempo no descorre del todo, ¿sabes? Un eco que permanece cuando el cuerpo se rinde al silencio. En ese primer año tras la muerte, el alma es como una semilla recién caída en tierra desconocida, llevando consigo el sol y las tormentas de toda una vida. ¡Ay, qué momento tan íntimo y a la vez tan vasto! Es un suspiro largo, un regreso a casa que a menudo se siente como el más extraño de los exilios. La conciencia, liberada de los límites de la carne, comienza a desplegarse como un mapa estelar. Cada acto, cada palabra susurrada, cada lágrima que se provocó o se secó, todo vuelve, no como un juicio, no, sino como un murmullo persistente de la propia verdad. La vibración de lo que fuimos resuena en la inmensidad, y el espíritu, por primera vez sin distracciones, empieza a escucharse a sí mismo, a reconocer la melodía o la disonancia que compuso. Es un reencuentro con la esencia que la vida, con su ruido y sus prisas, a menudo nos hizo olvidar. Este es el umbral, el primer paso en la larga jornada de la evolución. Para muchas almas, este primer ciclo es un laberinto de espejos. Los recuerdos de la vida terrena son anclas poderosas, a veces dulces, a veces cargadas de un sufrimiento que se niega a soltar. ¿Qué cosa más terca es el corazón? El espíritu vaga, como una brisa sin rumbo, por los rincones que amó. La vieja casa, el café de la esquina, el rostro de los que quedaron. Intenta hablar, tocar, hacerse sentir, pero sus manos atraviesan las paredes y su voz es solo un cambio en la temperatura del aire. Esta es la primera gran lección sobre la muerte. Aprender que la presencia no depende del cuerpo. Aquí, la verdad se presenta sin adornos, y es que el apego es una forma de cárcel autoimpuesta. El propósito de esta fase no es castigar, sino revelar. Revelar que la libertad del alma solo florece cuando se comprende que el amor no es posesión, sino conexión en una vibración más alta, una que trasciende el espacio y la materia. El despertar comienza justo en ese punto de quiebre, cuando el alma se cansa de llamar a puertas que ya no le pertenecen. La revisión de la propia vida no es como ver una película, es sentirla. La conciencia se expande y, de repente, el espíritu no solo recuerda lo que hizo, sino que siente el impacto de sus actos en la piel de los otros. ¡Caramba! ¡Qué revelación tan brutal y necesaria! Es sentir la alegría que diste como si fuera tuya, pero también el dolor que causaste, como una espina en tu propia alma. Las verdades que en vida escondimos bajo la alfombra de la negación, ahora son el suelo que pisamos. No hay a dónde correr. El silencio del más allá es un amplificador de la conciencia, donde cada intención, cada omisión, cada juicio precipitado regresa para enseñarnos algo sobre nuestro propio corazón. El legado de Allan Kardec nos susurra que este proceso es una ley de amor, no de castigo. Es la oportunidad de mirarse sin máscaras, de entender por fin el propósito detrás del sufrimiento y de la alegría, preparando el terreno para una evolución genuina y sentida. Aquí, en esta soledad poblada de recuerdos, el alma se enfrenta a su mayor desafío: aceptar su nueva realidad. Para algunos, la negación es un manto pesado. «No puede ser», susurra el espíritu. «Esto es solo un mal sueño». Se aferran a la vibración densa de la tierra, resistiéndose al llamado de planos más sutiles. Es una lucha nacida del miedo, a lo desconocido, a perder la identidad que tanto costó construir.
Pero la identidad del espíritu no se pierde, se expande. La muerte no borra quiénes somos, sino que nos muestra quiénes hemos sido siempre, más allá del nombre y la historia. La presencia de guías y amigos espirituales se hace sentir como una luz lejana, una invitación a levantar la mirada. Ellos no fuerzan el despertar, pues la evolución es una elección íntima. Simplemente esperan, con la paciencia de las estrellas, a que el alma esté lista para soltar el pasado y abrazar la eternidad que le espera. Y así, entre la niebla de la memoria y los primeros destellos de una nueva comprensión, transcurre ese primer año. Un tiempo que no se mide en días, sino en latidos de conciencia. El reencuentro consigo mismo es el primero y más crucial de todos los reencuentros. Es un baile lento entre lo que fue y lo que puede llegar a ser. El alma aprende a respirar de nuevo, no con pulmones, sino con una percepción expandida. Comienza a sentir que la vida no se ha detenido, sino que ha cambiado de forma, de ritmo, de propósito. La verdad empieza a sentarse, no como una imposición, sino como el agua que encuentra su nivel. Y en esa calma frágil, en ese silencio preñado de revelaciones, el espíritu se prepara para la siguiente etapa de su viaje. Una en la que el despertar dejará de ser una lucha, para convertirse en el anhelo más profundo del ser. Se suele creer que cruzar el umbral de la muerte es una liberación automática, un pasaje directo hacia la luz. Pero qué idea tan simple para un misterio tan profundo. La verdad, susurrada a través del tiempo por espíritus como los que escuchó Kardec, es que el alma no se eleva por el simple hecho de haber dejado el cuerpo. El tiempo, ese reloj que tanto nos apura en la tierra, pierde su tiranía. Un año, una década, un siglo, son apenas un parpadeo para un espíritu que no quiere ver. La evolución no es un regalo, es una conquista. Y el primer campo de batalla es la propia conciencia, que a menudo se resiste a su propia libertad. El estado del alma tras la muerte es un reflejo directo de la vibración que cultivó en vida. Si vivió anclada al miedo, al dogma o al resentimiento, su despertar será un proceso lento, como el deshielo de un glaciar milenario. No hay prisa en el universo, solo una infinita paciencia para que cada alma encuentre su propio amanecer. Muchas almas permanecen dormidas, envueltas en el capullo de sus creencias rígidas o de sus emociones no resueltas. ¡Qué paradoja tan tremenda! Huyen de la vida por miedo al sufrimiento, solo para encontrar que el sufrimiento es el equipaje que se han llevado consigo. Un espíritu aferrado a un rencor, por ejemplo, sigue recreando en su mente y en su campo energético la escena de la ofensa, una y otra vez. Vive en un invierno perpetuo, ciego a la primavera que florece a su alrededor. Su vibración es tan densa que no puede percibir las realidades más sutiles del plano espiritual. La verdad está ahí, la ayuda está presente, pero su propia estática interna le impide sintonizar con ella. El despertar del espíritu solo ocurre cuando se cansa de su propio sueño, cuando el dolor de permanecer dormido se vuelve más grande que el miedo a lo que encontrará al abrir los ojos. La evolución, sin embargo, es la ley inmutable del cosmos. Es inevitable. Y menos mal. Aunque un alma tarde eones en su despertar, el impulso hacia la luz está grabado en su esencia. Es como una semilla enterrada bajo toneladas de roca. Aunque no la veamos, su propósito latente de crecer sigue intacto. A veces, una oración sincera de un ser querido en la tierra, un pensamiento de perdón enviado con amor puro, llega a ese espíritu dormido como un tímido rayo de sol que se filtra por una grieta. No lo despierta de golpe, pero planta una semilla de duda en su oscuridad. ¿Y si hay algo más? Se pregunta por primera vez en siglos. El silencio del plano espiritual permite que estas pequeñas luces crezcan. El trabajo de los buenos espíritus es precisamente ese, sostener una vela en la oscuridad, esperando pacientemente el momento en que el alma decida, por fin, mirar hacia ella. Este proceso revela un propósito más profundo detrás de la experiencia humana. Cada obstáculo, cada dolor, cada momento de sufrimiento es en realidad una herramienta para la evolución del alma. Nada es en vano.
El espíritu que se resiste a perdonar, por ejemplo, eventualmente comprenderá, a través de su propia y prolongada amargura, la verdad liberadora del perdón. Sentirá en su propia esencia cómo el odio es un veneno que solo daña a quien lo bebe. La muerte no es un borrón y cuenta nueva, sino la continuación de la lección. Es en este entendimiento donde la obra de Kardec encuentra su sentido más humano. No somos juzgados por nuestros errores, sino educados a través de sus consecuencias naturales. El universo no castiga, simplemente refleja nuestra propia vibración hasta que estemos listos para cambiarla. Y así, poco a poco, el alma comienza a desperezarse. No es un evento, sino un proceso, una transición suave de la oscuridad a la penumbra y de la penumbra a la primera luz del alba. El primer signo de este despertar es un cambio en la percepción. La conciencia, antes encerrada en un bucle de recuerdos y emociones, empieza a expandirse. Comienza a sentir la presencia de otras almas, a percibir la belleza del mundo espiritual que la rodea. Ya no es solo un eco del pasado, sino una presencia que empieza a interactuar con el ahora eterno. Este es el preludio de un balance moral mucho más profundo, un momento en el que el alma no solo recordará lo que vivió, sino que empezará a comprender el vasto océano de lo que podría haber sido. A medida que el alma se desprende de las brumas del letargo, algo extraordinario sucede. Su conciencia, antes confinada a los 5 sentidos y a los límites de un cerebro, comienza a expandirse como una gota de tinta en agua clara. ¡Qué revelación! Es como si, durante toda la vida, hubiéramos mirado el universo a través del ojo de una cerradura, y de repente la puerta se abriera de par en par. El espíritu ya no solo recuerda su vida, la comprende. Percibe las infinitas conexiones, las causas y los efectos que en la tierra le eran invisibles. Ve cómo una palabra amable, dicha al pasar, floreció en el corazón de alguien durante años, o cómo una pequeña mentira tejió una red de desconfianza que alteró destinos. Esta expansión de la conciencia es el verdadero despertar, el momento en que la verdad se revela no como un concepto, sino como el aire mismo que el espíritu ahora respira. Es el inicio de una profunda introspección, un paso crucial en la evolución del ser. En este nuevo estado de percepción, el alma no solo ve lo que fue, sino también el vasto paisaje de lo que podría haber sido. ¡Ay! ¡Qué visión tan agridulce y eleccionadora! Se presentan ante el espíritu los caminos no tomados, las oportunidades de amor desperdiciadas por orgullo, los talentos que no se cultivaron por miedo al fracaso. No es un tormento, sino una clase magistral sobre el libre albedrío. Es comprender el inmenso potencial que yace en una sola existencia humana. El propósito de esta visión no es fomentar el arrepentimiento paralizante, sino sembrar la semilla de la sabiduría para futuras vidas. El sufrimiento que emerge de esta toma de conciencia es purificador. Es el dolor del crecimiento, el que nos impulsa a querer hacerlo mejor la próxima vez. El alma entiende que cada elección crea una vibración, y ahora puede ver, con una claridad absoluta, el eco de cada una de sus decisiones. Con esta conciencia expandida, se profundiza un balance moral íntimo, un cara a cara con la propia alma. No hay un juez externo con una balanza. El juez es la propia conciencia y la balanza es el corazón. El espíritu revive cada acto, cada palabra, cada omisión, pero con una sensibilidad sobrecogedora. Siente en su propia esencia la alegría que generó en otros, como un calor que lo expande. Y, del mismo modo, siente el dolor que causó como una herida propia, una contracción en su ser espiritual. ¿Qué cosa más justa y perfecta? Es la ley de empatía llevada a su máxima expresión. Es aquí donde las enseñanzas que nos legó Kardec cobran vida, mostrándonos que el llamado cielo o infierno no son lugares, sino estados de conciencia que creamos nosotros mismos. Es el reencuentro con nuestra propia luz y nuestra propia sombra. Este tribunal de la conciencia es la herramienta de evolución más poderosa. El espíritu, al sentir lo que otros sintieron por su causa, aprende de la única manera en que el alma puede aprender de verdad, a través del sentir. La memoria del intelecto se desvanece, pero la memoria del corazón es eterna.
El propósito de este balance no es la punición, sino la educación del espíritu. Es entender, desde las entrañas, el significado sagrado de la unidad. Comprender que herir a otro es, en última instancia, herirse a uno mismo. La muerte, entonces, no nos lleva ante un Dios vengativo, sino que nos devuelve a la presencia de nuestra propia divinidad interior, que pacientemente nos muestra dónde nos hemos desviado del camino del amor. El silencio se convierte en el aula donde se imparten las lecciones más importantes de la existencia. Y en medio de este torbellino de revelaciones, mientras el alma calibra su pasado, su atención se vuelve inevitablemente hacia aquellos que dejó atrás. Los lazos de afecto y también los de conflicto no se rompieron con la muerte. Ahora, con esta nueva conciencia, se sienten con una intensidad abrumadora. El espíritu percibe el amor, la añoranza, las oraciones, pero también la ira o la amargura de quienes siguen en la tierra. Siente cómo sus acciones del pasado siguen vibrando en la vida de los demás. Esta percepción es el puente que nos lleva a comprender que no estamos solos en nuestro viaje evolutivo. La conexión persiste, y el alma comienza a entender que su propio progreso está íntimamente ligado a las relaciones que tejió, un lazo invisible pero irrompible que trasciende la frontera entre los dos mundos. Ningún alma parte sola. ¡Qué idea tan consoladora! Y a la vez tan llena de responsabilidad. Los lazos forjados en la tierra, esos hilos invisibles de amor, de gratitud, pero también de resentimiento y de culpa, no se cortan con el último aliento. Al contrario, tras la muerte, se vuelven palpables para el espíritu. El alma sigue conectada a aquellos que dejó, sintiendo la vibración de sus emociones como si fueran propias. La saudade serena de un ser querido llega como una caricia de luz, un bálsamo que alienta su evolución. Pero del mismo modo, la desesperación, el rencor o un duelo que no encuentra consuelo, llegan como una neblina densa que puede dificultar su paz y su despertar. No estamos separados. La verdad es que formamos un solo tejido energético y cada hilo vibra en resonancia con los demás. Entender esto es comprender que nuestra forma de amar y de recordar impacta directamente en el camino de quienes han partido. El poder de una oración sincera. No las plegarias repetidas como un autómata, sino el susurro del corazón, el pensamiento elevado enviado con la fuerza de un amor puro. Ese gesto, que en la tierra parece tan simple, se convierte en un faro de luz en el plano espiritual. Para un espíritu confundido o atrapado en el sufrimiento, un pensamiento de perdón o una memoria de gratitud pueden ser el salvavidas que lo ayude a levantar la vista. Es un acto de caridad que trasciende la materia. Como nos enseñó Kardec a través de sus comunicaciones, la ayuda mutua es una ley universal. Los encarnados, con la fuerza de su amor, pueden auxiliar a los desencarnados a liberarse de sus propias sombras. La presencia de este amor es un recordatorio para el alma de que no está sola, de que la luz existe y de que siempre hay un camino de regreso a la paz. ¡Qué propósito tan hermoso para los que quedamos aquí! Sin embargo, así como la luz ayuda, la sombra también ata. Un duelo vivido desde el egoísmo, desde el «no puedo vivir sin ti», puede convertirse sin quererlo en una cadena para el alma que partió. El espíritu siente esa angustia, y por amor o por la costumbre del apego, puede dudar en seguir su camino, sintiéndose responsable por el sufrimiento que su ausencia provoca. ¡Qué dilema tan doloroso! Amar, en su expresión más elevada, es desear el bien del otro, incluso si ese bien implica su partida y su propia evolución en otros planos. El silencio de un recuerdo sereno, la aceptación de la voluntad divina y la gratitud por el tiempo compartido son la mayor prueba de amor que podemos ofrecer a quienes cruzaron el velo. Es un amor que libera, que impulsa, que bendice el viaje del otro en lugar de retenerlo. Y esta solidaridad no ocurre solo del plano físico al espiritual. En el propio mundo de los espíritus, la ayuda mutua es la base de la sociedad. Almas más avanzadas, que ya han pasado por sus propias luchas y han alcanzado una mayor comprensión, dedican su existencia a guiar y consolar a los recién llegados o a los que aún están perdidos en la oscuridad. Son como hermanos mayores que conocen el camino y encienden una lámpara para los que vienen detrás.
No hay juicio en su mirada, solo una profunda compasión nacida de la propia experiencia. Comprenden que la evolución de un solo espíritu contribuye a la elevación de todos. El propósito de la vida se expande más allá del yo, para convertirse en un nosotros cósmico. El reencuentro con esta verdad es uno de los despertares más bellos para la conciencia. A través de esta red de interacciones, de esta ayuda que va y viene entre los dos planos y dentro del propio plano espiritual, el alma comienza a percibir un diseño más grande. Empieza a reconocer no solo a los seres queridos de su última vida, sino también a otras presencias familiares, ecos de afinidades que se remontan a existencias lejanas. Siente la atracción hacia ciertos grupos de espíritus, una sensación inconfundible de pertenencia, de haber encontrado a su verdadera familia espiritual. Esta percepción es el umbral que la prepara para los grandes reencuentros, para volver a mirar a los ojos a almas con las que ha caminado durante siglos, fortaleciendo así su identidad y comprendiendo, por fin, el propósito sagrado de sus lazos. Y entonces, llega el momento del reencuentro. ¡Qué palabra tan llena de anhelo y de misterio! Después del silencio, de la revisión íntima y del despertar de la conciencia, el alma está lista para volver a casa, a su verdadera familia. No hablamos solo de los parientes de la última vida, sino de esa familia espiritual, ese grupo de almas con las que ha viajado a través de los siglos, compartiendo batallas, aprendizajes y un amor que el tiempo no puede erosionar. Este reencuentro es un reconocimiento vibracional, un «te conozco» que no nace de la memoria sino del espíritu. Es verse en los ojos de otros y reconocer el mismo brillo, la misma melodía. Es la confirmación de que nunca, ni en el más profundo de los sufrimientos, estuvimos realmente solos. Es la verdad más dulce después de la amarga medicina de la autoevaluación, la pertenencia. Curiosamente, este gran reencuentro a menudo incluye a aquellos que en la tierra consideramos adversarios o enemigos. ¿Qué sabiduría tan profunda hay en esto? En la luz serena del plano espiritual, despojados de los egos y las pasiones terrenales, dos almas que se hirieron mutuamente pueden mirarse con una nueva comprensión. Se reconocen como actores de un drama necesario, piezas clave en el rompecabezas de la evolución del otro. El perdón fluye entonces no como un esfuerzo, sino como una consecuencia natural de la verdad revelada. Entienden que el sufrimiento que se causaron fue un maestro disfrazado, una lección que ambos necesitaban aprender. Este reencuentro sanador es uno de los actos de liberación más poderosos para el espíritu, permitiéndole por fin cerrar viejas heridas y continuar su viaje sin el peso del rencor. Estos reencuentros, tanto los amorosos como los reconciliadores, son fundamentales para fortalecer la identidad espiritual del alma. Al interactuar con su grupo afín, el espíritu empieza a comprender su papel en el gran tapiz cósmico. Ve cómo sus experiencias, incluso las más dolorosas, contribuyeron a forjar una cualidad única, una nota particular en la sinfonía del universo. Su propósito se vuelve más claro. Ya no es una víctima de las circunstancias, sino un viajero consciente que ha acumulado una inmensa riqueza en forma de experiencia. La muerte deja de ser un final para revelarse como lo que siempre fue, una transición, una graduación. Y con este nuevo entendimiento, el alma se prepara para definir su propósito en esta nueva etapa de su existencia inmortal. Liberada de las angustias personales y fortalecida por el amor de su familia espiritual, muchas almas descubren un nuevo y sublime propósito: servir. Después de haber recibido tanta ayuda en su propio despertar, sienten un impulso irresistible de devolver esa luz. Deciden convertirse en auxiliares de la humanidad, en guías invisibles, en susurradores de esperanza para aquellos que aún luchan en la tierra. Su propio sufrimiento pasado se convierte en la fuente de su empatía. Comprenden el dolor de la duda, la angustia de la pérdida, el peso de la culpa, y por eso son los mejores consejeros. Como nos recuerda la filosofía que Kardec codificó, el trabajo en el plano espiritual es incesante, y la mayor alegría para un espíritu evolucionado es contribuir a la evolución de otros. Así, el viaje del alma un año después de la muerte culmina no en un descanso eterno, sino en un nuevo comienzo lleno de significado. La conciencia, que despertó en el silencio, ahora vibra en sintonía con un propósito mayor. El espíritu, que enfrentó su verdad en soledad,
ahora encuentra su fuerza en la unidad. Y el reencuentro con otros es, en última instancia, el reencuentro final con su propia esencia divina y su misión en la creación. La evolución continúa, no ya como una lucha, sino como un baile gozoso, una colaboración consciente con el flujo infinito de la vida. El alma ha recordado quién es, y ahora se dedica a ayudar a otros a recordar también. Y ahora, una última pregunta en el silencio que queda. ¿Qué memoria, que no es de esta vida, intentaba recordar tu alma al escuchar estas palabras? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces, la verdad que compartimos también es la luz que ayuda a despertar a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu alma ha encontrado una palabra que, en el fondo, ya conocía. Y cuando estés listo para el siguiente paso en este viaje, te estaremos esperando en nuestro próximo encuentro, donde exploraremos juntos el mapa de los sueños y sus mensajes del plano espiritual.